Espero que tengan una linda mañana. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a charlar un poquito de inversiones, de toma de decisiones en un contexto complejo. Por suerte tenemos 3 súper especialistas que nos van a iluminar o a asesorar o a contar un poco cómo ven las cosas en el mundo especialmente y seguramente un poco en Argentina. Mi nombre es Pablo Wende, para los que no me conocen, soy economista, soy periodista. Y para empezar vamos a hacer una entrada un poco más global a lo que está pasando en el mundo después de un año, digamos, muy movido con muchos temas que pasaron al mismo tiempo: la guerra de Rusia y Ucrania, o la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Luego una suba de tasa de interés violenta en Estados Unidos, como no había sucedido prácticamente nunca, y eso trajo fuertes consecuencias, tanto para los activos de riesgo, con caída en acciones y caída muy fuerte en los precios de los bonos, cosa que sorprendió a muchos, que decían: yo tengo una posición conservadora y de repente me encuentro en mi cartera que estoy perdiendo plata, cuando me habían dicho que no tenía riesgo. Bueno, eso también pasó el año pasado. La caída de las cripto como consecuencia de muchos factores, pero también la suba de la tasa de interés. Y luego este año que nos encontramos con esta crisis bancaria, que en realidad es una derivada, creo yo, de la suba de la tasa de interés tan fuerte que hubo en Estados Unidos. Esta es la introducción. Así que ahora los dejo a ustedes con esa primera pregunta, que cada uno me dé su visión en 2 o 3 minutos de cómo están viendo. Es difícil resumir esto en 3 minutos, sí, pero por lo menos nos sirve como introducción para entender dónde estamos parados y cuál es la lectura que cada uno hace de lo que está ocurriendo en el mundo. Arranco. Bueno, buen día, muchas gracias a todos por estar acá. Hay una maldición china que dice: ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Y claramente estamos en tiempos interesantes. A ver, el mundo después de 40 años vuelve a tener tasa de inflación elevada. Para la forma en la cual se combate la tasa de inflación, fundamentalmente política fiscal y política monetaria. La monetaria es suba de tasa de interés. Y como decía Pablo recién, la Reserva Federal llevó adelante la suba más violenta de tasa de interés en toda su historia. Subió la tasa, hace un año estaba en el 0,5%, y está en el 5%. Y claramente eso tiene impactos. ¿Qué impactos tiene? Bueno, muchos negocios que a una tasa de interés cercana al 0% eran rentables, a una tasa de interés del 5% dejan de serlo. Lo que es muy llamativo es la volatilidad con la cual se está moviendo el mercado. Hace poco más de un mes, el mercado hablaba de que el mundo iba a un hard landing. Decía: acá va a haber un evento, una crisis profunda y vamos a una fuerte recesión. Y el escenario era, para la reunión de la semana pasada de política monetaria de la Fed, una suba de 25 puntos en la tasa de política monetaria. Después, hace 2 o 3 semanas, Powell habló en el Congreso americano, y de golpe el escenario, más información que empezó a salir de la economía americana el mes de enero, cambió de un hard landing a no landing. De golpe la economía no estaba desacelerándose, seguía creando empleo, el consumo crecía. Entonces de golpe el escenario fue: ahora se viene una suba violenta de 50 basic points porque la economía americana no se está desacelerando. Y finalmente, digamos, se terminó en una suba de 25 puntos básicos la semana pasada en el contexto de una crisis financiera. Una crisis financiera muy particular. ¿Por qué muy particular? A ver, nosotros veníamos planteando hace tiempo un escenario de soft landing para la economía global, y creo que el mundo estaba yendo a ese soft landing, un escenario casi milagroso. Y para entender cuál era la base de ese milagro, era básicamente una economía muy poco apalancada. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se fija lo que pasó en la economía global y en la americana especialmente en los últimos 2 años, estuvo todo impulsado por un fuerte incremento de la deuda, fundamentalmente el Tesoro americano. Cuando uno se fija los otros componentes, los otros sectores de la economía americana, el nivel de endeudamiento es muy bajo. Incluso el récord fue 2007-2008, a partir de ahí viene decayendo, y en el 2022 siguió decayendo ese nivel de endeudamiento. Entonces esto hace que la suba de tasa no tenga tanto impacto para desacelerar la actividad económica. Pero obviamente aquellos sectores que dependen más del capital, que son más riesgosos o que estuvieron más beneficiados por esa baja de tasa de interés, la suba de tasa de interés es lo que más le complica.
Cuando vemos qué pasó hace un par de semanas, básicamente con el Silicon Valley Bank, y después empezó a ver también en Europa, hay que ser muy claros, son dos eventos completamente distintos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos básicamente lo que pasó es que un grupo pequeño de bancos que se dedicaban a financiar operaciones de venture capital y a empresas tecnológicas que fueron, digamos, las más perjudicadas con la suba de tasa de interés. Cuando estas empresas empezaron a tener problemas para el acceso al crédito, tuvieron que ir a sacar los depósitos de los bancos para hacerse de liquidez. Ahora, lo curioso es que también depositaban en la misma entidad los excedentes de liquidez. Entonces, bancos como el Silicon Valley Bank, cuando vinieron a retirarle los depósitos, no tenían cómo recurrir al activo para repagar los depósitos, tuvieron que vender bonos del Tesoro, que como decía Pablo, la suba de la tasa le generó una fuerte pérdida en el valor de los bonos, y eso básicamente es lo que los llevó a la quiebra. Ahora, estos son bancos muy particulares que hacían una operatoria muy particular. Y por otro lado tenemos lo que pasó en Europa. Lo que pasó en Europa es algo que viene hace 5 años decayendo, fundamentalmente Credit Suisse, pero también Deutsche Bank, básicamente una banca europea en los bancos más tradicionales con un mal manejo y una fuerte crisis de credibilidad, que en el medio de la crisis en Estados Unidos salieron a buscar capital, y básicamente el principal capitalista le dijo que no iba a seguir inyectando liquidez, y esto originó la crisis europea. Dos eventos distintos, pero esos dos eventos distintos claramente están condicionando el mundo. Para terminar, la reacción de los bancos centrales creo que fue la correcta. ¿Cuál fue? Rápidamente salir a rescatar ¿a quién? A los depositantes, no al accionista. ¿Qué es lo que hay que frenar acá? Una crisis de confianza. ¿Y cómo se frena una crisis de confianza? Garantizando los depósitos. A diferencia de lo que se hizo en 2008, que se dejó caer a Lehman Brothers, y Lehman Brothers originó una crisis bancaria, acá rápidamente los bancos centrales salieron de manera coordinada a garantizar todos los depósitos, incluso más allá de los límites que garantiza el sistema. ¿Para qué? Para tratar de evitar ese contagio. Ahora hay que ver, digamos, si se evitó frenar este ataque, esta crisis de desconfianza o no, y va a ser la clave para lo que vaya a pasar en las próximas semanas, meses. Buena introducción, gracias Fernando. Y bueno, Roberto, vamos entonces con tu visión inicial. Sí, yo muy rápidamente, porque seguramente después vamos a profundizar con algunas cosas, coincido plenamente en lo que decía Fernando. Complementaría en esa descripción tan precisa que hiciste, Pablo, de dónde estamos parados, con algo que para mí es fundamental. Estamos estamos en una pospandemia, estamos saliendo de una pandemia que no solamente afecta económicamente al planeta, de hecho, la inflación esta que tenemos en realidad es una consecuencia de lo que pasó en la pandemia y los recursos y el dinero que tiraron al mercado los gobiernos, especialmente Estados Unidos, con los incentivos para que no se caiga la economía, pero también cambió la cabeza de la sociedad. O sea, definitivamente ustedes que están acá, y lo mismo pasaría si están en Nueva York o en España o en Francia, donde sea, cada uno de nosotros no es el mismo que era antes de que nos toque esa pandemia, que no tocaba desde hacía 100 años, con otra lógica. Eso hace que vivamos en estos tiempos interesantes que decía Fernando, porque vivimos en una incertidumbre tan grande, no solamente de lo que está pasando en la economía. Por ejemplo, lo que se creía, ya se sabía que iba a venir inflación, porque evidentemente era imposible que tirando tanto dinero al mercado no haya de alguna forma picos inflacionarios, pero también Fernando decía, bueno, se creía que Estados Unidos iba a hacer más lenta la economía a partir de los índices inflacionarios, sin embargo eso no sucedió. ¿Por qué? Porque me parece que hay otra lógica que separa, o sea, me parece que no se puede hablar del mundo como uno solo, sino que se tiene que sectorizar. No es lo mismo lo que está pasando en Estados Unidos, y después en todo caso profundizaremos en eso, que lo que está pasando en Europa, con el agregado de la invasión de Rusia en Ucrania. O sea, hay una serie esto es como un TEG o un rompecabezas donde uno tiene que ir poniendo las piezas donde van, y no está tan claro dónde van esas piezas. Yo creo que vivimos tiempos interesantes porque es muy difícil proyectar qué es lo que va a pasar. Porque una decisión hoy en día de Putin puede variar totalmente lo que estamos hablando hoy y la proyección que tengamos hoy de acá a una semana. Me parece que podemos explicar algunas cosas
Evidentemente, los que sentían que estaban en una posición conservadora, como decía Fernando, en los mercados financieros, quizás es porque no estaban tan atentos a lo que implica una variación en la economía en los mercados financieros. Por eso también está pasando que hay mucha gente que se está volcando de los mercados financieros a otro tipo de activos, ya sea inmuebles o lo que sea. Y cierro con esto simplemente porque no quiero sacar tiempo en esta pregunta, con el tema del Silicon Valley Bank, que es, como también decía Fernando, es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Europa, pero yo insisto, como decía un famoso filósofo argentino, Diego Armando Maradona, a alguien se le escapó la tortuga. A alguien se le escapó la tortuga porque lo que pasó con el Silicon Valley Bank podría haber sido previsto, de alguna forma. Y bueno, evidentemente alguien no hizo la tarea. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Pablo, Fernando y Roberto por acompañarnos en esta jornada. Bueno, coincido con los compañeros, ¿no? Creo que estamos en un momento interesante y dejando un mundo y entrando en otro. Y creo que esta generación nuestra tiene esa oportunidad, ¿no? O sea, los cambios tecnológicos que están habiendo son impresionantes y creo que están transformando muchísimo el mundo y eso genera mucha inestabilidad, ¿no? Además de todos estos desequilibrios que provocó la pandemia. Por aterrizarlo un poco a real estate y hacer un poco de historia de los últimos años, Estados Unidos tuvo una apreciación muy fuerte durante la pandemia, producto de que estábamos a las tasas más bajas prácticamente de la historia y con la emisión que se hizo, digamos, se canalizó muchísimo ahorro e inversión en real estate. Eso generó que en Estados Unidos los valores se incrementen en promedio un 34-35% en 2 años y medio, que eso es equivalente a una suba natural que sube el mercado históricamente en los últimos 100 años de un 3%, o sea que subió en 2 años y medio el equivalente a 12 o 13 años. En Miami, por ejemplo, en particular, subió 50%, es decir, el equivalente a 17 años de subida en 2. Eso también tiene un componente, digamos, de un cambio un poco estructural que está viviendo Miami, de muchísima gente que con la pandemia bajó del norte a vivir a Miami, ¿no? Veremos si eso sigue siendo estructural o es coyuntural, pero yo creo que gran parte de eso está quedando por ahora. Entonces, el mercado americano ya estaba en sus valores máximos. Sumado a esto, hoy estamos en una situación en donde el mercado residencial está 60% arriba de la burbuja del 2008. Y ustedes dirán, bueno, pero hubo inflación, sí, en torno al 30%, con lo cual estamos 30% arriba de la burbuja. Eso para lo que es el mercado residencial. El mercado comercial está 62% arriba y desagregado, multifamily 150% arriba, logístico, que tiene una cierta razón por todo el crecimiento del e-commerce, o sea que hay un cambio ahí un poco estructural, estamos 92% arriba, oficinas cerca del 40%, retail 18% y hoteles 14%. Es decir, estamos por encima de los máximos, inclusive en algunos casos, asumiendo la inflación de los máximos históricos de la burbuja que parecía que nunca se iba a volver, ¿no? Me acuerdo cuando nosotros invertíamos allí en el año 2009-10 y hacíamos proyecciones bastante conservadoras y todos nos decían, bueno, pero esto nunca va a volver. Y nosotros creíamos que nunca iba a volver, pero increíblemente hoy estamos 60% arriba de esos máximos. Europa tuvo un comportamiento distinto, si bien los valores también subieron, fueron más acorde a la inflación que tuvo el mercado, que generalmente real estate, la tasa real de apreciación de real estate en el mundo en el largo plazo es 0, la real, es siempre equivalente a la inflación de cada mercado. Y esto está demostrado estadísticamente, ¿no? Entonces, Europa acompañó ese crecimiento natural de la inflación, dependiendo de los mercados, estuvo en torno entre un 15 y un 20% de apreciación, pero todavía Europa no había recuperado los valores de la burbuja anterior del 2008, con lo cual es un mercado que tiene bastante más recorrido
que Estados Unidos, ¿no? Por último, Latinoamérica tuvo un comportamiento un poco diverso, pero, digamos, fue por no recibir todo ese estímulo financiero que recibieron los países desarrollados y por no ser un mercado que cuenta con mucha palanca financiera, el mercado estuvo bastante recesivo durante la pandemia, con algunos mercados que cayeron entre un 10 y un 20%, otros mercados estables y algunos menos, como México, que tuvo un comportamiento, digamos, positivo entre un 5 y un 10%, dependiendo cada ciudad. ¿En qué estamos hoy? Bueno, estamos jodidos, porque el mundo sigue corrigiendo. O sea, después de todo este boom, a partir de la suba de tasas, prácticamente todos los mercados del mundo, a partir de julio, agosto del año pasado, empezaron a ajustar. De los 9 trillones que están invertidos en esta industria, en manos de los 200 jugadores globales y profesionales, el 80% se apalancan. Entonces, de pasar un costo en Europa, por ejemplo, de 2% de palanca a 4,5%, en Estados Unidos de 3, 3,5%, a 7,5%, 8%, a los grandes fondos institucionales no le cierran los números, con lo cual eso genera una contracción y obviamente un ajuste. Es un poco incierto el tamaño de este ajuste. Obviamente, por lo antes comentado, creemos que Estados Unidos va a ajustar bastante más que Europa, porque se infló muchísimo más y venía ya de valores máximos. Ahora, ¿cuán profundo va a ser ese ajuste? Está por verse. Prevemos que el último trimestre de este año va a empezar a haber algunas ejecuciones hipotecarias, pero no sabemos si va a ser puntual o masivo. Descartamos que sea masivo como en el 2008, pero bueno, del volumen del 2008 a algo puntual o algo intermedio, ahí hay un par de brechas que todavía no están demasiado claras. Pero por decirles algo, el fondo más grande del mundo que controla esta industria y gestiona 300 billions, hace 3 semanas devolvió al banco un edificio de 500 millones porque se quedó sin equity, es decir, la deuda superaba el valor del activo y lo devolvió, 560 millones, que es el fondo Blackstone, que para mí son los mejores, pero bueno, tomó esa decisión. Entonces, veremos cuánto se extiende la inflación, cuánto se extiende la suba de tasas. Obviamente el impacto en el sector inmobiliario no es tan rápido y directo como en el financiero, pero el impacto está. Entonces, por lo menos 23 y creo que parte del 24 seguro vamos a estar corrigiendo, más en Estados Unidos, menos en Europa. Creemos que sí en Europa, bueno, pero no me quiero adelantar demasiado porque seguramente van a venir más preguntas y me voy a extender demasiado, pero digamos, vemos en Europa menos ajuste y un cierto rebote. En Estados Unidos vemos más ajuste y no sabemos, va a depender del ajuste si va a haber rebote o no, porque estamos, como decíamos antes, en valores demasiado inflados. Latinoamérica sigue ajustando, el último semestre ajustó 5%, en la cabeza Santiago de Chile y Colombia cerca del 20%, Argentina el 5%, y los únicos que están positivos, nuevamente México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en torno entre 8 y 12% de subidas.